Buenas noches, Buenas noches, profe. ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, les cuento que ayer transmití la idea de tener encuentros más largos, entonces a partir de la próxima sesión, los encuentros nuestros van a ser de 2 horas. ¿Listo? De esa manera, pues vamos a poder trabajar conceptos y hacer más tiempo de práctica, que era lo que ustedes deseaban. ¿Listo? Cristian, buenas noches, Sí, mío. vale, José. Empezamos entonces los próximos encuentros 7:30, 9:30 para avisarle a los maestros. Pues que ellos decidan si 7 a 9 o 7:30 a 9:30. Ok, La vaya, verdad, ¿cuál es tu número? 7:30, 9:30. Si buenamente se puede 7 a 9, yo lo agradecería, pero me acojo a todo el equipo. Sí, Cristian, te lo decía porque me comentan algunos participantes, algunos maestros que están trabajando en la tarde. Entonces la jornada termina a 5 o 6 de la tarde para llegar. Llegan sobre el tiempo y podrían perder algo. Ok, sí, pues yo creo que igual eh, para los que están lejos les queda más fácil llegar, al menos tener un momentico para descansar y conectarse y no perderse nada. Yo creo que 7:30, 9:30 está bien, no tengo ningún problema. Sí, maestra Rubí, entonces vamos de 7:30 a 9:30, los próximos, hoy no, hoy yo solo puedo hasta las 9, pero los próximos sí. ¿Listo? Hoy vamos de 7:30 a 9 como estaba planeado y en los próximos encuentros vamos de 7:30 a 9:30. ¿Listo? José, una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo, a través de qué medios se les puede compartir el material a ellos? Me lo compartes a mí, Cristian, y yo se lo envío a Liliana, ella por plataforma. Ellos ya tienen, manejan plataforma, ellos entrarían por ahí. Ah, ok, Bueno, ya listo. lo suelto. Bueno, sí quedamos. Listo. Bueno, maestro. Vamos a dar una esperita a las 7:30 para los maestros que están por llegar y continuamos el proceso que estábamos haciendo el día de ayer. ¿Listo?
Bueno, mientras esperamos que lleguen todos los maestros, voy a poner en la pantalla unas analogías para que recordemos ese tema y las repasemos. ¿Listo? Ustedes las van solucionando y damos unos minuticos mientras llegan el resto de maestros. José Faid, Hola, ¿cantaste profe, el himno? soy Liliana. Qué pena, profe, Ah, ok. la verdad sí me gustaría que de pronto empezáramos porque ya las personas llevan ratico esperando, ¿sí? Sí, 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 listo, ya, empecemos. Muchas Entonces gracias. vamos, mientras en la parte inicial de la clase vamos a hacer un repaso del concepto de las analogías. He puesto frente a ustedes 9 analogías que no habíamos visto, entonces vamos a solucionarlas, por favor. Y después volvemos al tema que estábamos trabajando ayer, que es el de la comprensión lectora. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar a solucionarlas una por una. Hacemos el análisis y los comentarios. Entonces, vamos a empezar con la primera, que dice pie-pierna. ¿Qué tipo de relación de analogía hay entre esas dos palabras? ¿Qué relación hay entre el pie y la pierna?
¿Cómo podríamos llamar ese tipo de relación? Pónganme en el chat la respuesta que creen correcta. ¿Qué tipo de relación hay entre pie y pierna? Recuerde que una de las claves para volvernos muy buenos en las analogías es descubrir el tipo de relación que hay primero entre las dos palabras. ¿Qué relación hay entre pie y pierna? ¿Los escucho o los leo en el chat? ¿Alguien me puede decir qué tipo de relación hay entre la palabra pie y pierna? ¿Qué tipo de relación de analogía hay entre esas dos palabras? El todo y sus partes o viceversa. Muy bien, sí, así sería. Aquí sería pie, pierna, sería la parte y el todo, ¿cierto? Entonces, como es la parte y el todo, la respuesta en esa primera analogía sería entonces, sería uña y dedo. Muy bien. Soldado, ejército. ¿Otro tipo de relación o la misma? Es la misma relación, es de pertenencia. La misma. Es el mismo tipo de relación. El soldado pertenece al ejército como. La respuesta sería muy bien. La respuesta sería estudiante colegio de la parte al todo. Si tienen alguna duda en alguna respuesta, ya sabe que la comentamos. Siguiente, sangre, hombre. ¿Cuál sería la relación entre esas dos palabras? Sangre, hombre. Se dicen sabia planta. ¿Por qué la 8 no sería rector universidad? Ok. Eh, aunque, aunque el rector es un individuo que pertenece a la universidad, digamos que la relación entre el rector y la universidad tiene que ver con un elemento que tiene que ver con el poder. El rector es quien dirige la universidad, pero el soldado y el ejército es como de la parte al todo. O sea, ahí hay un rango que podemos distinguir. ¿Entendido? Además, un rector, muy bien, María Mercedes, no solamente dirige una universidad, un rector también podría ser de un colegio. Y recuerden que las relaciones deben ser obligatorias entre las dos palabras. ¿Ok? Una cosa le debe pertenecer a la otra de manera obligatoria. En la 9, sangre hombre, aunque agua río también podría ser. Recuerde que buscamos la relación analógica más cercana. La mejor es, muy bien, savia planta. Vamos bien. Taza y café. ¿Cuál sería la respuesta en la número 10? Taza, café. Muy bien. Esa relación sería del continente al contenido. Ese es el tipo de relación analógica que hay allí. Del continente al contenido y la respuesta sería, muy bien, en la número 10, copa y vino. Proa y popa. Bueno, esa sería la número 11, proa, popa. ¿Qué relación sería esa? Indudablemente, en la pregunta número 11, ya empiezan a pedirnos vocabulario, ¿sí? Porque ya sabemos o deberíamos identificar que esas palabras tienen, digamos que, un contexto específico, el contexto de lo marítimo o de un tipo de transporte que tiene que ver con lo marítimo. Proa es la parte de adelante, popa
es la parte de atrás. Alguien podría marcar babor y estribor, pero ¿por qué no podemos marcar babor y estribor? No, porque estribor es un lado, ¿no? Ok, sí, porque babor y estribor son los lados. Estribor es derecha y babor es izquierda. Ok, o sea que la respuesta correcta a esa pregunta sería, si proa es adelante y popa atrás, la respuesta de relación analógica más cercana sería cabeza, cola. Razón y hombre. Ahí dice una relación de lo abstracto a lo concreto. En la número 12. De lo abstracto a lo concreto. Recuerden ese tipo de relación. Lo abstracto a lo concreto. Y la respuesta, razón hombre, motivo animal, sentimiento mujer, instinto animal, cerebro saber, cerebro. La B puede ser o no puede ser respuesta. ¿Qué dicen? En la número 12, la B puede ser respuesta. Mónica la marcó. ¿Qué dicen? No, ¿por qué, María Mercedes? Recuerden que... No, no, porque yo creo que tanto el hombre como la mujer tienen sentimientos, ¿no? Exacto. Entonces voy a volver a repetir lo que estamos viendo hoy. La relación debe ser obligatoria y exclusiva de un solo elemento. El sentimiento es para los humanos, no solo para la mujer. Entonces, allí automáticamente la relación, por no ser obligatoria, se descarta. Pero estamos, digamos, acostumbrados a hacer la relación directa en que lo que hace diferente al hombre del animal es que el elemento básico del hombre es el razonamiento y el del animal es el instinto. Es la relación más cercana, ¿ok? De las que están entre las opciones. Vino copa, una relación muy parecida, todo claro, ¿cierto? Vino copa es una relación muy parecida a la de taza café, que está en la pregunta 10. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 13? En la 13, muy bien. La respuesta sería tinto pocillo. Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta 14. Tibia pierna. Perdona, es que en la 13 tú dijiste que de vino copa la Sí. relación era tinto Sí. pocillo, ¿cierto? Voy a- Pero, sí. ¿puedo preguntar algo? O Sí, sea, no, no es tinto pocillo. O sí. Espérense, yo veo. Vale, pregúntame. es que tengo una duda, o sea, la relación es de, a ver, de como qué contiene a qué, ¿cierto? ¿Si es Sí, así? ese tipo de relaciones se Espera, llaman de termino de continente al preguntarte. contenido. El continente sería el recipiente y el contenido lo que usualmente va. Sí, pero mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, acá de una u otra manera todos contienen el uno al otro. Y yo, por ejemplo, yo pensaba que fuera la B, ¿sí? Cenicero, cigarrillo, porque de una u otra manera el cenicero, o estoy mal, o lo estoy No, interpretando no, no, mal, ok, sí, ok. cierto. Aquí no, aquí el dilema es, nosotros estamos buscando primero, el primer elemento que nosotros estamos buscando es eh, que la relación sea obligatoria. Segundo, que mantengan el mismo orden, que mantengan el mismo orden. Y tercero, el que tenga la relación más cercana. En el caso de cenicero, cigarrillo, estaría al revés, porque el vino es el contenido y la copa es el continente. Entonces debería ser el cigarrillo la primera palabra, que sería el contenido, y el cenicero, que sería el continente al otro lado. Ese es el primer Ah, elemento. Ahora, si yo tengo varias opciones
digamos que estuvieran en el mismo orden, pues en lo otro que yo tengo que pensar, bueno, me están hablando de vino, de un líquido, entonces si una de las opciones mantiene el mismo orden y es un líquido también, pues entonces la relación sería más cercana. Estamos Ok, buscando la más cercana. Ruby, pregunta. Pero si usted puso la A, para mí no es porque no es No, es clásico. tinto Mira que pocillo. primero es lo que digo, es el contenido. Ah, sí, Sí, sino que es usted tinto pocillo. El chulito fue el que se corrió. El chulito se corrió. Pues la respuesta es Ah, tinto ya, pocillo, obviamente. ¿Ok? ya. Profe, una pregunta. Sí. Tú dijiste ahorita que primero era relación obligatoria, después que guarden el mismo orden, ¿y cuál era la tercera? Y segundo, la que tenga, tercero, la que tenga el mayor nivel de cercanía. O sea, si tengo varias opciones que respetan el orden, la relación es obligatoria, pues entonces ahora, después tengo que mirar si cuál es más cercana. Entonces, por ejemplo, supongamos que estuviera cigarrillo cenicero y tinto pocillo. Las dos tienen el mismo tipo de relación porque es continente contenido, las dos tienen una relación obligatoria, pero entre tinto pocillo y cigarrillo cenicero tendría que seguir eligiendo tinto pocillo porque ambos son líquidos. Entonces, como recuerden que siempre estamos buscando la relación más cercana a la que nos propone la pregunta. ¿Ok? Muchas gracias. Sí quedó claro todo, ¿cierto? Sí, profe, Es, gracias. muy bien, tibia pierna. Esa no la tenemos todavía, la 14, tibia pierna. Muy bien, Juan Felipe. Sí, bueno, ahí que nos puede causar dificultad, que nos digan Calcañal y nosotros ni idea, y entonces nos va a pasar como a los muchachos de colegio, que cuando no conocemos el, el significado, nos parece que puede ser. ¿Entienden? Entonces, con eso es que nos van a jugar en la prueba, con el vocabulario. Por eso les digo que hay que hacer muchos ejercicios y por eso le pregunté al profesor José cómo podía hacerles llegar información, porque voy a enviar unas para que ustedes las solucionen, se las voy a enviar sin respuestas y después cuando nos encontremos nos dedicamos a responderlas acá, ¿ok? Para que ustedes las estudien. Entonces, tibia pierna, la respuesta sería fémur muslo, fémur muslo. Y en la última, ¿qué dicen en la última? En la 15, la respuesta ¿cuál sería? Profe, ¿y qué es calcañal al fin? Es la parte de atrás del pie. Sí, es la parte de atrás de la planta del pie. En otras palabras, está en el talón del pie. Meseta, llanura. Estoy esperando la respuesta de la 15. Ok, tengo solo la respuesta de Marta. Bueno, mire, estamos regados entre las respuestas. Analicémoslas. A ver, las respuestas que han marcado son A, D y E. ¿Listo? Vamos a mirarlas.
Obelisco, plaza. ¿Qué es un obelisco? ¿Qué es? Es una estructura recta puntiaguda Se encuentra usualmente en el centro de una plaza, en el por lo centro de una general. plaza. Muy bien. Listo, muy bien. Obelisco, plaza. Bueno, la relación está bien. Duna, desierto. Una duna es una montaña dentro del desierto, una montaña de arena en el desierto. Funciona también. Altiplanicie, montaña. ¿Tiene la misma relación? ¿Qué dicen? Las escucho, los escucho. La opción E, altiplanicie, montaña, mantiene el mismo tipo de relación que hay entre meseta y llanura. ¿Por qué, María Mercedes? La escucho. No, no, profe, estoy pensando porque, no, porque la altiplanicie se supone que es también como esa parte prolongada, sería, pero pues la montaña igual jugaría como lo mismo, ¿no? Estoy, Sí, sería parte de ella mismo, por lo tanto, no tiene el mismo tipo de relación. Entonces tenemos que tomar la decisión entre el obelisco y la duna y el desierto. ¿Cuál de las dos tiene el tipo de relación más cercano? La D. La D tendría, las dos funcionan porque mantienen el mismo orden, se ciñen digamos, a la misma cercanía de relación analógica, pero indudablemente si tengo que elegir la más cercana es la de duna desierto. Entonces salgo de la duda y la marco. Listo. Bueno, podemos en muchas clases sacar un momentico para trabajar analogías porque creo que este es un tema que se mejora con práctica, con práctica, con práctica, con práctica. Entonces lo seguiremos camellando en todas las clases. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a lo que nos concierne hoy, que es poner en práctica mucho de lo que vimos el día de ayer. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Porque ayer nos hizo esa parte, escuchamos, digamos, eh, ustedes obtuvieron muy buena información, vieron cómo se responden preguntas sobre un solo texto. La idea es que hoy nos enfrentemos a tres en la hora y 5 minutos que tenemos. Pero voy a aprovechar estos 5 minutos para que veamos otra diapositiva con terminología que es necesario que ustedes manejen. La definición de lectura crítica ya la vimos, la clasificación de los textos según su intención, pero algo que yo encuentro mucho en la guía, en la terminología de la guía, es que quien presente la prueba debe tener claros estos conceptos. ¿Sí? No sé si ya los habían escuchado antes, pero las pruebas de comprensión lectora usualmente se dividen en unos componentes y esos componentes yo debo manejarlos muy bien. Entonces necesito que ustedes manejen la terminología. La palabra semántico, sintáctico, eh, están relacionados con la lingüística y en las pruebas estandarizadas de comprensión lectora de nuestro país o las que aplican nuestro país, es muy importante que se maneje esta terminología. Entonces les voy a dar un momento para que vean el cuadro y me hagan preguntas acerca de él.
Bueno, ¿qué dicen? ¿El cuadrito les genera alguna pregunta o con la forma en que lo diseñé les queda claro? Esas preguntas que ustedes van a aprender a solucionar. Profe, yo creo que me Dale, explique dale, eso, Rubén. lo de la forma sintáctica que dice, bueno, se relaciona con la organización del texto en términos de su coherencia y cohesión. O sea, el Bueno, cómo se indaga por el cómo se dice, eso lo entiendo, pero no entiendo esta parte que dice en términos de su, bueno, de su coherencia, sí, y cómo es la cohesión. ok, muy bien. Ese componente sintáctico, recuerden que ustedes en la prueba van a tener que ordenar oraciones y completar oraciones también. Y esas dos actividades tienen que ver con lo sintáctico. La sintaxis, sintáctico viene de sintaxis, y la sintaxis es una parte de la lingüística que es la encargada de estudiar cómo se construye desde una palabra hasta un texto completo. O sea que aquí estamos hablando de estructuras, de la estructura de la palabra, de la estructura del párrafo y de la estructura de un texto completo. Entonces, cuando dicen que debo demostrar que yo soy capaz de organizar un texto en su coherencia, quiere decir allí que lo que importa es que el mensaje se transmita de manera adecuada y la cohesión tiene que ver con el tejido, la unión, la capacidad de que tengo de que el texto esté unido de manera correcta para que el lector lo pueda comprender. Entonces, desde allí yo ya puedo anticipar que me va a tocar demostrar que yo entiendo cómo se une perfectamente un texto. Por lo tanto, yo voy a saber usar conectores, por ejemplo, ¿sí? O preposiciones, o que yo soy capaz de entender cuando en un texto se estaba hablando en masculino y me apareció una palabra en femenino, o estaba hablando en singular y después algo apareció en plural. Esos elementos tienen que ver con la cohesión, con que el texto esté armado de manera perfecta para transmitir el mensaje. Cuando hablamos de transmitir el mensaje, hablamos de la coherencia, pero la coherencia también se logra a través de la cohesión, porque un texto debe estar perfectamente amarrado. ¿Me hago entender? Entonces a ustedes les van a preguntar por los conectores. Y ahora yo les voy a contar cuál es el tipo de conectores por el que más preguntan. Entonces, te respondí la pregunta, Rui, ¿quedó claro? Cuando hablamos de lo semántico, estamos hablando de los significados. Siempre la semántica es la encargada de hablar del significado, de las palabras, de las imágenes, de todo. Lo sintáctico tiene que ver con la estructura del texto, con el armazón de la oración, del el párrafo y el texto completo. Y lo pragmático tiene que ver con el uso correcto de las intenciones, de los propósitos y de las finalidades de un texto. ¿Hasta allí todo claro? ¿Quedó entendido este cuadro? ¿O les genera alguna otra pregunta? Esto hace parte de la terminología que ustedes deben manejar de forma adecuada. Incluso para las preguntas de lo pedagógico, ustedes tienen que manejar esta terminología. ¿Ok? No, las inferencias se pueden relacionar con todo. Usualmente las inferencias están más relacionadas con lo semántico, pero me pueden pedir una inferencia a partir de todo. Sí, te voy a dar un ejemplo. Si en una pregunta te dicen, tú leíste un texto y en la pregunta te dicen que te digas cuál es la antítesis de la tesis del texto. Con que te digan que el texto tiene una tesis y una antítesis, tú puedes inferir que el texto es argumentativo.
¿Ya me hago entender? Entonces, las inferencias pueden ser a partir de muchas cosas. Pueden ser a partir de cualquiera de los componentes. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿O nos vamos a leer textos y a solucionar preguntas? Listo. Si no hay más preguntas, entonces, miren, en 7 minuticos les expliqué algo muy interesante, muy importante. Como yo sé que algunos de ustedes se llevan pantallazos de lo que vemos, llévense el pantallazo. Todas las preguntas que nosotros solucionamos, además de tener un lineamiento o digamos una competencia a la que responde, también esas preguntas responden a unos componentes. O sea, esas dos cosas no son separadas, van perfectamente articuladas. Entonces vamos a leer el primer texto de hoy para poner en práctica lo que aprendimos ayer y también para ver nuevas cosas y aprender nuevas cosas. Voy a avanzar. Bueno, estas son las diapositivas que les voy a enviar también para que ustedes puedan repasar qué es lo que preguntan de los diferentes tipos de texto. Ahora, si es necesario, nos devolvemos para repasar cualquiera de estas eh, diapositivas. Pero ahora voy a ir a buscar el texto que quiero que leamos el día de hoy. Los textos, porque vamos a tratar de leer 3 y analizarlos. Y este sería el primer texto de hoy. ¿Ok? Lo voy a leer en voz. Elena, pregunta. Qué pena, profe, yo siempre. Profe, una pregunta, lo que Tranquila. sucede es que tú dijiste que nos ibas a decir cuáles eran los conectores más preguntados o más utilizados. Sí, pero lo vamos a ver a través de preguntas. Ah, ¿Listo? ok, listo, listo. ¿Sí? Son normalmente los conectores que más tenemos que aprender a manejar. Son 3. Yo los voy a poner en el chat, pero lo vamos a ver a través de preguntas, ¿sí? Entonces voy a poner los nombres de esos tipos de conectores. Estos son los tipos de conectores que tenemos que aprender a manejar muy bien. Copulativos, que son los conectores que se usan para unir. Los adversativos, que se usan para oponer o contrastar. Y los disyuntivos, que se utilizan para separar. Ustedes en internet ponen tipos de conectores y les van a salir tablas de conectores muchísimas. Pero estos 3 son los que usualmente más preguntan. ¿Ya? Los copulativos que sirven para unir, los adversativos que se utilizan para oponer y los disyuntivos que se utilizan para separar. Pero vamos a ver cómo aparece eso en preguntas para que los tengamos más claro. Entonces, empezamos. Dice, sería incorrecto definir la lógica simplemente como el estudio del razonamiento, pues lo que le interesa al lógico no es construir una teoría acerca del proceso de razonamiento. Este es, más bien, el propósito de la psicología y de la ciencia cognitiva, las cuales hacen un estudio descriptivo de cómo pensamos, sin detenerse a juzgar si lo hacemos correcta o incorrectamente. El lógico debe limitarse al producto palpable del razonamiento, el cual se expresa a través de argumentos orales o escritos, y su propósito no es descriptivo, sino normativo al establecer reglas y principios para evaluar argumentos. Por favor, lean la fuente del texto. Y este texto tiene 2 elementos importantes para nosotros. Lo primero es que es un tipo de texto muy parecido al que encontramos en este tipo de prueba. Perfectamente este texto le podría salir a ustedes. Y segundo, el tema del que habla el texto es un tema que hace parte de la lectura crítica. En lectura crítica le piden al lector que analice argumentos,
que analice oraciones que pueden ser premisas. Entonces es importante que nosotros nos habituemos al tema de la lógica en la lectura crítica porque nos van a aparecer. Cuando ustedes lean una pregunta de comprensión lectora crítica y aparezcan las palabras premisa, conclusión, silogismo, argumento, o en las opciones de respuesta aparezca la palabra correcto, incorrecto, lo que me están pidiendo allí es un análisis desde la lógica de un texto. Así que pilas con eso. Ahora, dos preguntas tengo para ustedes. Primero, ¿hay alguna palabra desconocida en el texto leído? Y segundo, según los textos y su intención, ¿qué tipo de texto sería este? Me pueden poner la respuesta en el chat. ¿Qué tipo de texto es? Y si hay alguna palabra desconocida, también me la ponen en el chat. Y lo discutimos. Y voy a recordar los tipos de textos. Informa, argumenta, narra o expone. Es argumentativo. Porque me gustaría que me dijera por qué. Porque él está diciendo que él está explicando el por qué sería incorrecto, ¿sí? Ujú. Hacer una definición acerca de la lógica. Y de ahí en adelante, él sigue como argumentando eso. Así lo entendí yo. Muy bien, muy bien. Está bien, tranquila, Elena. Que de eso se trata. Bueno, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que los textos no siempre son completamente puros. Yo les decía que yo puedo tomar un fragmento de un texto narrativo, un fragmento de una novela en la que un personaje está dando un discurso y trata de convencer a alguien. Ahí el texto sería narrativo porque hace parte de una novela, y argumentativo porque el fragmento es un discurso en el que se trata de convencer. Este texto se mueve entre los dos, sí. Yo creo que Mercedes y Mónica tienen razón. Es argumentativo porque hay una posición frente a un tema. ¿Sí? Él está diciendo que es incorrecto esto. Desde su posición, no está haciendo citas de autoridad, o sea, no nos dice según quién, sino que allí empieza, digamos que a sostenerse una opinión, pero también es expositivo porque un objetivo del texto es enseñarme algo. ¿Entendido? Enseñarme algo. Sabemos, bien María Mercedes, que la fuente nos dice que el texto hace parte de una publicación de un departamento de filosofía de una universidad y que hace parte solo de la introducción de ese texto. O sea, que se está buscando crear el concepto, definir un concepto, en este caso de la lógica. Este texto es mixto porque argumenta y expone al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces se mueve entre los dos. Si nos preguntaran qué tipo de texto es según su intención, tendría que aparecer una de las dos opciones. Si aparecen las dos, nos ponen en un problema gravísimo. Normalmente eso no pasa, ¿sí? Cuando un texto es mixto, colocan dentro de las 4 opciones una de las dos que nosotros hemos identificado. Normalmente no nos ponen las dos. Si nos ponen las dos, tenemos que elegir la que consideremos primaria jerárquicamente hablando. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Convencerme de algo o hacerme entender algo? Profe, una pregunta. Sí, Mónica. Y para ser argumentativo, ¿no tendría que hacer algunas citas de autores o algo así? No necesariamente, porque dentro de los textos argumentativos hay muchos tipos de argumentos. Uno es el argumento de autoridad, que es cuando yo cito a otro. Pero en un texto argumentativo yo también puedo sustentar con mi opinión desde la subjetividad. Entonces eso también lo haría argumentativo. O sea, no requiere un texto argumentativo la cita porque esa es una de las muchas formas de argumentar que hay. No es la única.
¿Entendido? ¿Sí quedó claro, Mónica? Bueno, ya leímos el texto. Vamos con la primera. Son dos preguntas nomás, pero son muy poderosas. Vamos con las preguntas de una vez. Vamos con la primera pregunta. No hay palabras desconocidas porque nadie me puso palabras desconocidas. Si necesitan devolverse al texto, recuerde que le tienen que tomar foto o pantallazo, porque yo no me devuelvo. Uno de los elementos que yo debo mejorar en ustedes es la capacidad de retener información. Y eso se logra haciendo el esfuerzo de leer un texto y capturar lo más importante. Peguen la última mirada y me voy a la primera pregunta. Le puse temporizador porque la idea es también que nos volvamos ágiles. Entonces les voy a dar un minuto. ¿Ok? Me regalan su respuesta en el chat. Bueno, muy bien. A ver, veo. A ver, veo. Veo. Muy bien. Listo. Bueno, yo les conté a ustedes ayer, ¿se acuerdan? Que si en la pregunta estaba la palabra propósito, las respuestas normalmente empiezan todas con verbos en infinitivo, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viendo aquí, pero nos aparecen aparecen cuatro. Aquí la pregunta no es sobre el propósito del autor con el texto, sino con el propósito de la lógica. Entonces, lo primero que debo hacer es buscar en el texto lo dice, pero yo me voy a devolver para que lo entiendan, que hay un problema al que se enfrentaron. Estos textos filosóficos y la mayoría de textos que tienen que ver con filosofía tienen una particularidad, y esa particularidad es que el texto filosófico normalmente crea una contextualización, normalmente de los temas, antes de definirlos completamente. Esta parte que yo marco azul, no, en esa parte no me están diciendo qué es la lógica, sino qué no es. Y de hecho, más adelante en el texto está explícitamente la palabra propósito y me dicen que el propósito de la lógica no es describir. O sea que mi primer paso era de identificar que de ninguna manera la A o la C podían ser respuesta, porque en el texto de manera literal me están diciendo que el propósito de la lógica no es describir. Ya, descarto dos y me quedo con el 50% de probabilidad. Ahora, el propósito de la lógica es evaluar las normas o establecer las normas. Usemos la misma lógica. Yo primero, ¿qué hago? ¿Evalúo o establezco normas? Por lógica, ¿cuál Evalúo. paso es primero? Evaluar.
Evaluar es el paso inicial. Primero evalúo y después establezco normas, o primero establezco normas y después evalúo. Primero las Ah, no, establezco, primero luego establezco, evalúo. perdón, sí. Ok. Si no hay normas, ¿qué voy a evaluar? Si me hago entender, eso es como cuando vamos a jugar a la lleva y no ponemos reglas y uno de los niños se fue corriendo 3 cuadras. Él podía correr 3 cuadras porque en el juego no pusieron un límite espacial. Es exactamente eso. O sea que automáticamente ya sabemos cuál es la respuesta. Entre las dos, ¿cuál es el propósito de la lógica? No puede evaluar normas. Su propósito, según el mismo texto, vamos a mirarlo, lo dice de manera literal, dice, no es descriptivo, sino normativo. Allí ya me dijo la respuesta. Su propósito es establecer normas, o sea que la respuesta era la D. B. ¿Ok? ¿Todo claro en esa pregunta? Profe, ¿cuál es la respuesta? La D. La respuesta, ya la voy a poner. Perdón, estoy aquí. Ahí La él respuesta, dice, establece reglas. sí, Entonces, establece reglas y la D decía, establece normas. Entonces, yo establecer las cogí normas. por sinónimo. Dice, establece reglas, establece normas. Perfecto, la respuesta es la D. Muy bien. Profe, una Entonces, pregunta, sí, una señora. pregunta. Sí, señora. Yo cuando leí las opciones de respuesta, Sí. inmediatamente descarté A y B, pero me quedé con C o con D. Pues finalmente ya puse la C. ¿Cuál sería ahí Ok. como el tip para uno decir, bueno, no, o la C o la D, que eran Ok. pues como muy similares, Mónica, por decirlo así? Mónica, recuerda que cuando la pregunta es de propósito, esto lo vimos ayer, cuando la pregunta es de propósito, las opciones van a empezar por verbos. Entonces es fundamental que yo elija el verbo correcto. Y en el texto, de manera literal, nos decían que el propósito de la lógica no es describir. O sea que la C debió ser descartada inicialmente. Tú la mantuviste como opción porque hablaba de las normas y te gustaba eso. Pero si el verbo no funciona, no hay nada que hacer. No, sí, perfecto, muchas gracias. No, es que ayer ¿Entendido? no estuve, qué pena, Ah, ok, ok. Pero qué entonces, pena. pero no, no, tranquila, porque nos sirve para repasar el concepto. Entonces recuerda, cuando las preguntas son de propósito o intención de algo del texto del autor, todas las opciones van a empezar por verbos. Entonces debo elegir los verbos correctos y ya allí estoy enfocado en lo que me pide la pregunta. ¿Ok? ¿Todo Gracias, claro? profe. ¿Todo claro para todos? Seguimos a la pregunta número 2, ¿no? Voy a la pregunta Sí, número 2. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Cuánto debería uno demorarse, por ejemplo, en escoger la respuesta en esta pregunta? En realidad, ¿cuánto debería uno demorarse? Muy bien. Ese es ese es un punto interesante para conversar. Si hablamos desde los procesos cognitivos de los seres humanos, no hay un tiempo claro, pero si hablamos de que esta es una prueba que es temporalizada, o sea, yo tengo que cumplir con unos rangos de tiempos que me dan para resolver las preguntas, yo creo, maestra, que la clave aquí es saque buen tiempo para leer el texto. Lea el texto bien y con calma.
que si usted lee el texto bien y con calma, va a comprenderlo todo, con todas las técnicas que ustedes van a aprender acá y con la lectura a profundidad que estamos aprendiendo a adquirir y que algunos de ustedes ya tienen. Entonces, cuando yo vaya a las preguntas, me voy a sentir muy tranquilo porque ninguna pregunta me va a poner en muchos problemas. Hay preguntas que usted las puede resolver en 5 segundos, pero hay preguntas que van a requerir más tiempo. Ahora, lo ideal es que no nos demoremos más de 1 minuto por pregunta, pero usted no va a estar pendiente de eso en la prueba, sino que con la práctica usted se va a volver más ágil, porque como para cada pregunta usted va a tener una técnica o va a saber qué hacer, se va a volver muy rápido. ¿Entendido? Pero si hablamos del proceso cognitivo de cada ser humano, hay preguntas que nos podrían llevar mucho tiempo, pero como esta es una prueba que tiene un rango de tiempo que yo debo responder, entonces dedíquele tiempo a leer el texto bien para que ninguna pregunta usted se demore más de 1 minuto. Si lo hace, pues hay preguntas que van a meritar más tiempo. Si lo hace, hágalo a conciencia. ¿Entendido? Sí, profe, y esa encuesta que usted estaba utilizando al inicio la vez pasada, esa no la puede volver a utilizar ¿Cuál para uno encuesta? dar ¿Cuál? las respuestas. Ah, ok, Que la usted pone, de... Lo que pasa es esa es que, chévere. mire, sí, es chévere, pero nos quita un poco de tiempo, porque toca esperar a que responda, mientras que en el chat lo vamos poniendo y lo volvemos más ágil. Si quieren lo Ah, pongo, ok, ok. pero digamos que me toca dar un rango de tiempo para esperarlos y todo el cuento. Me parece que es más ágil si lo hacemos así, vamos conversando. Y cuando una pregunta sea muy compleja, nos detenemos el tiempo que sea necesario. ¿Ok? Profe, sí, no, tranquilo, está bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos ya a mirar qué pasó aquí con esta pregunta. Dice, de acuerdo con lo que dijo el autor, ¿a qué se puede aplicar la lógica? Entonces vamos a empezar por descartar. Muy bien, porque yo acá en sus respuestas, aunque tengo poquitas, tengo 1, 2, 3, 4, tengo 4 respuestas nomás y los demás no nos van a regalar su respuesta. Recuerde que aquí nadie va a juzgar si nos equivocamos, estamos aprendiendo, no se preocupen por eso. Libérense de esa presión. Pero sí es bueno que sepamos qué marcarían para saber si se equivocan o no. Es bueno que no se preocupen tanto por eso. ¿Listo? Bueno, está entre la B y la D. Una cosa importante es cuando empiecen a practicar en casa, no se acostumbren a que me gustan 2 opciones y las debo, las voy a ver qué pasa, no. Tírense de cabeza y sin casco, como dicen los muchachos, en una, ya sea que se equivoquen o no, porque la idea es ponernos en crisis para saber si estoy cerca o lejos de la respuesta. Elena, pregunta rápido. No, pregunta no, respuesta. Es la D. ¿Puedo exponer mi punto de por qué? ¿No? Elena, ¿tienes alguna pregunta? No, pregunta no, estoy dando la respuesta, que yo Ah, creo que ok, es la D. ok. ¿Puedo explicar el Listo, por qué entonces voy a creo que es explicar la la D? pregunta. Listo. ¿Quiere decir por qué ¿Sí la puedo? D? Sí, claro. Yo creo que es la D, ¿por qué? Porque en el mismo texto dice, ¿sí? Que el lógico, pues que el lógico se limita a productos palpables, ¿sí? Y dice, y estos se expresan a su vez, ¿sí? O que se pueden, sí, que se expresan a su vez en lo que son argumentos orales o escritos, ¿sí? Entonces, Ajá. la de habla sobre el argumento en un discurso, porque Ok, pues se determina su estructura, ¿sí? Entonces ahí muy está bien. hablando el cómo se expresa, el elemento que utiliza para poder explicarlo en mi poco conocimiento, porque yo no soy buena en esto. No, tranquila. Entonces la pregunta dice, según lo que dice el autor, ¿a qué se puede aplicar la lógica? Entonces, en el texto decía que a elementos palpables. ¿El discurso de un político se puede analizar desde la lógica? La respuesta es sí. Pero, ¿cuál es la parte que está mal en la A? Que el objetivo de la lógica no es establecer si lo que dice alguien, ya sea político o no, es verdadero o falso. O sea, ese no es su objetivo y no está eso en el texto. Entonces puedo descartar la A. La A la teníamos que descartar, ¿no?
La C dice, se puede aplicar a una idea en un artículo, eso es posible, porque sirve para comprobar las evidencias. El trabajo de la lógica no es comprobar evidencias, o sea que la respuesta C tampoco me sirve. Usualmente cuando las personas se enfrentan a esta pregunta, les gusta la B y la D. Y eso está bien, porque estamos cerca de la respuesta. ¿Cuál es el problema? La B dice el pensamiento en general, porque explica cómo piensa el ser humano. Cuando yo me devuelvo al texto, encuentro que el autor del texto dijo, este es más bien el propósito de la psicología y de la ciencia cognitiva, las cuales hacen un estudio descriptivo de cómo pensamos. O sea, ¿quiénes son los encargados de estudiar cómo pensamos? La psicología y la ciencia cognitiva, no la lógica. Recuerden que les dije que en el texto filosófico usualmente se habla de un contexto o se plantea un contexto antes de tratar directamente el tema. Y esa es la parte complicada aquí, que en el principio del texto no nos dicen qué es la lógica, sino qué no es. Y la lógica no estudia cómo pensamos, eso lo hace la psicología y la ciencia cognitiva, y eso es lo que nos descarta la B y nos lleva directamente a la respuesta, que es la D. ¿Entendido? Sí, profe, entonces, pero de todas maneras, entonces uno sí tiene que volver al texto, porque por ejemplo yo no volví al texto, Ok, entonces sí, a ver, no me hice esa lo partecita ideal, de, bueno, vuelvo a decir, lo ideal es que yo llegue a un nivel de comprensión en el que no sea necesario estar volviendo al texto. Pero obviamente, maestra, cuando yo estoy frente a una pregunta, leo las opciones y no me ubico, no me siento, no estoy seguro, pues voy a volver al texto. No es que lo vamos a abandonar totalmente, porque eso depende ya de la habilidad lectora y ustedes están en el proceso de mejorarla. Entonces ya tienen unas habilidades lectoras, lo que estamos haciendo es potenciándolas. Entonces, si usted considera necesario regresar, hágalo. Por eso les dije desde el comienzo, si necesitan tomarle el pantallazo al texto, lo hacen. Si usted es capaz de retener lo que dice el texto, perfecto. ¿Ok? Ruby. Mónica, como ayer no estuviste, el profe también dijo que era necesario subrayar de cada párrafo, siempre hay unas ideas que son centrales, son pues, las que nos guían. Y entonces ahí se nos facilita más. Sí, entonces ese dato es importante, Mónica. Mira que leer textos implica, Estanislao Zuleta decía que un buen texto es como un rumiante, que coge el pasto y lo mastica y lo mastica y lo mastica antes de tragarse. Nosotros como lectores debemos ser iguales. No leemos a la carrera y nos vamos, como hacen los muchachos. Si supieran la cantidad de dificultades que tenemos nosotros cuando preparamos a los muchachos para que les vaya bien en pruebas, a ver, porque ellos están en un mundo en el que todo es rápido, todo es a la carrera. Entonces no le dedican el tiempo suficiente a la lectura. Es más, muchos creen que la técnica perfecta es ir a mirar la pregunta y después mirar el texto. Esa técnica no es perfecta, ninguna técnica es perfecta. Y cuando el texto es complejo, cuando el texto es largo, entonces una forma de maciar el texto y estar claro y enfocado es subrayar. Así como estamos haciendo al analizar las respuestas, que vamos subrayando lo que es y lo que no es y ponemos X, de esa manera nos mantenemos enfocados. ¿Ok? Listo. Ese es el primer texto de hoy. Solo tenía 2 preguntas. Ustedes mismos se van evaluando. Este texto tenía 2, bueno, ¿cuántas me quedaron buenas de 2? Le pegué a las 2, me quedó buena una sola. Ahí nos vamos mirando. ¿Listo? Vamos al texto número 2 y en el texto número 2 les voy a plantear una idea. El texto que sigue tiene 5 preguntas de diferentes niveles de complejidad. Lo que vamos a hacer ahora con esas 5 preguntas es que yo las voy a poner primero el texto, lo vamos a leer. Cada pregunta se las voy a dejar 1 minuto. Cuando pase el minuto la cambio. Hacemos las 5 preguntas y después regresamos y analizamos las 5. ¿Entendida la dinámica? Pongo el texto,
lo leemos juntos, les pongo cada pregunta 1 minuto y la cambio. Ustedes anotan sus 5 respuestas allá en un papelito si quieren y después nos devolvemos y hacemos el análisis de cada pregunta. ¿Ok? Para hacer una prueba, cómo nos va con ese manejo del tiempo. ¿Listo? ¿Todo claro? Pónganme en OK en el chat si Sí, me señor, entendieron. sí, señor. Sí, señor. Bueno. A ver, me hace una pregunta, respondo rápido la pregunta de María Mercedes. Leer y comprender bien. Puede representar regresar al texto y a la información puntual rápidamente para confirmar. Sí. O igual se pierde tiempo. Pues todo va en el nivel de cada lector. Sí. Por ejemplo, en mi caso, cuando voy a resolver preguntas sobre este tipo de textos, yo le dedico un buen tiempo a la lectura y cuando estoy leyendo subrayo, paro de leer el texto cuando he terminado, me hago una pequeña síntesis en la cabeza de la importancia de cada párrafo. Cuando veo las preguntas, normalmente casi no me devuelvo, a menos de que la pregunta sea de alta complejidad y lo hago. Entonces, la ideal es que no me tenga que devolver siempre. El problema es cuando yo me tengo que devolver siempre, ahí sí voy a empezar a perder tiempo, porque hay preguntas que no lo requieren. ¿Ok? Si hablamos de lo que aprendimos ahorita, en estas 2 preguntas, la primera decía, ¿cuál es el propósito del texto? Ahí me estarán evaluando el componente semántico, el sintáctico o el pragmático. Vamos a ver si estamos aprendiendo de esas cosas teóricas que yo le enseño. Si la pregunta es sobre el propósito del texto, ¿será semántico, sintáctico o pragmático? ¿Qué dicen? Pragmático, para mí. La pregunta es interesante porque en el cuadro que vimos, cuando decía pragmático, aparecía la palabra propósito, ¿cierto? Y en este caso aplica. Entonces, de una, cuando vean la palabra propósito, intención, entonces lo que busca la pregunta es lo pragmático, está evaluando el componente pragmático. Y la segunda que hablaba de a qué se puede aplicar la lógica, según lo que dice la autora, ¿a qué se puede aplicar la lógica? ¿Qué habilidad le están pidiendo ahí al lector? ¿Semántico, sintáctico o pragmático? Sintáctico, porque es cómo se Tiene construye. que ver con la estructura del texto. Esa pregunta es sobre la estructura del texto. Semántico. Sería semántico, ¿sí? Porque lo que está evaluándose ahí es nuestra comprensión del texto. No, la pregunta no es sobre la estructura ni su propósito. Pues en esta segunda pregunta están evaluando lo semántico. Bueno, me voy al segundo texto. Ya les expliqué la dinámica. Vamos a leerlo. Yo voy a hacer zoom para que lo leamos juntos. Entonces, el personaje es Calvin and Hobbes. Esta es una historieta norteamericana muy común en este tipo de pruebas. Normalmente en estas pruebas sale Calvin and Hobbes o también me sale Quino, el creador de Mafalda, con Mafalda o con otras historietas, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que Calvin es un niño pequeño que tiene un peluche y su peluche es un tigre, pero él ha convertido su peluche en su amigo imaginario. O sea que él conversa siempre con ese amigo imaginario. El niño dice, mi poderoso cerebro ha pensado un tema para mi trabajo. Genial, le dice el tigre. Escribiré sobre el debate acerca de si los tiranosaurios eran temibles depredadores o desagradables carroñeros. ¿Qué posición defenderás? Definitivamente, creo que eran temibles depredadores. ¿Y por qué lo dices? Le pregunta el tigre. Son mucho más geniales de esa manera. Ok, no diré nada y voy a poner la primera pregunta y tienen 1 minuto.
Bueno, empecemos por lo primero. ¿Si alcanza el tiempo? ¿Qué dicen? ¿Un minuto sí es suficiente? ¿O es muy poquito? Sí, profe. ¿Si alcanza? Juan Está Felipe bien. no le Sí. alcanzó. Ok. ¿En cuál pregunta no te alcanzó, Juan Felipe? ¿En alguna en particular? Ok, en la quinta el minuto no alcanzó. Muy bien, ahorita que vayamos a esa pregunta, tomamos la decisión. Entonces vamos a empezar. Lo primero es que en este caso sería una, recuerden que este texto se clasifica según la lectura crítica de pruebas estandarizadas, se clasifica como texto discontinuo, porque une lo gráfico y el texto, aunque la definición no es muy, digamos que es una definición controversial que han dado desde el ICFES, pero no vamos a discutir eso. Se considera texto discontinuo. Es una tira cómica, en este caso, la palabra perfecta sería tira cómica porque se desarrolla de manera horizontal. Ya les dije que es de Calvin and Hobbes. Vamos a mirar las preguntas. La primera pregunta es de nivel literal, es una pregunta muy sencilla del primer nivel de comprensión lectora. La primera pregunta, pónganme ya todos la respuesta que tienen de la primera pregunta. Así, rápido. Volando. Eso, muy bien. Y la respuesta correcta es, así son más geniales. La respuesta es la B. Ahora, el dato aquí importante con esta pregunta es que tiene que haber, escuchen bien esto, a veces nosotros leemos una pregunta y la respuesta es tan sencilla que dudamos de que la pregunta sea tan fácil y nosotros mismos somos los que nos complicamos la vida. ¿Me entienden? La respuesta es esta, maestros, tiene que haber preguntas de todos los niveles de comprensión para poder evaluar al lector. Así como deben haber preguntas de gran complejidad, también tiene que haber preguntas sencillas. Confíen en que van a encontrarse con esas preguntas sencillas y no se compliquen la vida. Aquí el texto dice, el niño afirma que los tiranosáuridos son depredadores porque según él, así son más geniales. Porque ya ahí él tomó una decisión. La respuesta la ve indudablemente. No se compliquen la vida porque tienen que aparecernos también preguntas de este tipo. Entonces, primera pregunta, respuesta B. Ustedes se van calificando. Segunda pregunta, pasamos de una pregunta de nivel 4, una pregunta más compleja. Perdón, me la pasé. Una pregunta de nivel 2. Esta es una pregunta de nivel 2. Segunda pregunta, regáleme su respuesta. Listo, rapidito. Perfecto, entonces vamos a analizar la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el tema? Y acá, él dice que está pensando en el tema, ¿cierto? Está pensando en su trabajo. Y él dice, escribiré sobre el debate acerca de los tiranosaurios, eran temibles depredadores. Entonces, cuando voy a mirar el tema, digo, ¿por qué? ¿Y por qué? Son las dos opciones de respuesta que yo tenía que descartar de una. La respuesta tenía que ser C o D. Porque él todavía no ha tomado la decisión acerca de qué va a hablar. Entonces, descarto A y B. Y me queda C y D y no puedo marcar la C porque en la C están solamente los adjetivos, no están los elementos principales. Por lo tanto, la respuesta en la segunda pregunta es la D. Muy bien, porque fue la que marcaron, creo que todos. Nos vamos a la tercera pregunta.
Esta es una pregunta de nivel 3, mucho más compleja que las anteriores. Regálenme lo que ustedes marcaron en la tercera pregunta. Si alguien no había terminado de decidir, decida. Muy bien, vamos a analizar esta pregunta. Miren, las personas que construyen preguntas para este tipo de pruebas colocan sus trampitas y opciones de respuesta que cuando leemos rápidamente la pregunta nos gustan. Pero como nuestra labor es ser críticos, debemos probar las opciones. La respuesta en esta pregunta está en el último comentario que hace el niño. Está en la última viñeta, pero está en esta conversación, sobre todo en lo que dice el niño. Quien diseñó la pregunta, la diseñó para que nos encante la C. O sea, quien diseñó esta pregunta, la diseñó para que a la mayoría le gustara la C y la eligiera. Pero la respuesta no es la C. ¿Por qué, Marta? Explícanos por qué no es la C. Tú te diste Buenas. cuenta, dinos por qué no es la C. Te Son escuchamos. geniales, solamente se ocultan ser depredadores, no, él dice que son mucho más geniales, pero Ajá, de hecho y los eso considera significa geniales, de hecho los considera geniales. por ser tiranosaurios. O sea, eso exactamente. Muy bien, Marta. Lo que él dice en el último comentario significa que los tiranosaurios, por ser tiranosaurios, son geniales. Pero si son, como él acaba de elegirlos para el trabajo, son mucho más. No puedo marcar la C por dos motivos. Primer motivo, porque él está diciendo que esa no es la única razón. Y segundo, porque yo les dije a ustedes que cuando en una opción de respuesta, no se acuerdan que yo les di ayer. ¿Sí se acuerdan? Si en una pregunta, opción de respuesta, se está generalizando, podemos dudar esa respuesta, porque no se generaliza normalmente en lectura crítica, a menos de que esté literal en el texto y el niño no está generalizando en el texto. O sea, en esta respuesta no. Entonces la respuesta a la pregunta sería la A. Muy bien, Marta. Ya miro quién más marcó esa opción. La marcó Marta y Rubí. Ustedes todavía han marcado la. ¿Quedó clara esta pregunta? Miren que es una pregunta con una trampita sencilla, pero uno cae. La idea es que no nos vuelva a pasar. ¿Entendido? Siguiente pregunta. La tesis. ¿Qué dijimos ayer que era la tesis? Yo les di a ustedes una definición de tesis que es la que le gusta a las personas que construyen estas preguntas. ¿Qué es una tesis en un texto argumentativo? ¿Nadie se acuerda? Están dando la respuesta y no me dicen qué es tesis. ¿Por qué son así? Yo no estudié ayer, no sé. Muy bien, entonces voy a repetir. La tesis en un texto argumentativo es la idea que defiende el autor. Y el autor del texto, que será el niño, nos dice, en la tercera viñeta, el tigre le pregunta, ¿qué posición defenderás? Y él dice, definitivamente creo que eran temibles depredadores. O sea que la respuesta es literal y la respuesta en esta pregunta es la D. Muy bien. ¿Entendido? Recuerden, ¿qué es la tesis? La idea que defiende el autor. Y la respuesta a la pregunta es la D.
Perfecto. Siguiente pregunta. La última pregunta y la que causó dificultad, ¿cierto? Regálenme su respuesta en esta pregunta. Esta es la última, ¿cierto? A ver, las que levantaron la mano, bien puedan hagan las preguntas que estoy presto a responder. Profe, ¿se puede volver, por favor, al anterior un momentico? Qué pena. Bueno, señora, ya me devuelvo. Dígame. Dinosaurios son geniales. ¿Por qué no puede ser la A? Los tiranosaurios son geniales. Muy bien, porque esa no es la tesis del niño, sino que es su argumento. Es la forma en que él piensa defender esa idea. Él defiende que los tiranosaurios son mejores como depredadores porque como depredadores son más geniales. O sea que esa no es la idea que él defiende, sino que la A sería el argumento. Este sería el argumento de él, no la tesis. Ya. Argumento y tesis. Bueno. Sí, hay que tener muy clara la diferencia. La tesis es la idea que yo voy a defender. Los argumentos es cómo los voy a defender. Cómo sustento lo que yo estoy defendiendo. ¿Ok? Compañera, yo escogí esa, los tiranosaurios son depredadores porque él tenía dos opciones, o hacer su tesis, digamos, defender su argumento como depredadores o como carroñeros. Y él dice, definitivamente creo que eran temibles depredadores. Entonces, él ya decidió irse porque son depredadores. Sí, él eligió un camino. Ese camino que eligió es la idea que va a defender. ¿Sí? Entonces, por eso la respuesta es la D. Entonces, recuerden, no confundan tesis con argumentos. Y en esta pregunta se requiere la misma información. Bueno, ¿ya me dieron la respuesta de esta pregunta? Sí, ¿cierto? Jenny pregunta, ¿tesis tiene que ver con la antítesis? Jenny, la antítesis es lo contrario a la tesis. Si la idea que él defiende es que los depredadores, él va a defender la idea de que los tiranosaurios eran temibles depredadores. Entonces la antítesis sería lo contrario a eso, que no lo sean. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta esas dos cosas. Bueno, en esta pregunta, normalmente voy a explicar ya la última. ¿Listo? ¿La explico ya? Sí. Ahí directamente ya hablan Muy del bien. argumento, o sea, ¿qué es lo que usted explicó ahorita? Sí, aquí estamos hablando ya no de la tesis, sino de cuál es el argumento del niño, que son geniales. Bueno, entonces, como en el argumento son más geniales, la pregunta es, ¿ese es un argumento válido? Si yo les digo un ejemplo, estoy aquí hablando con ustedes, les digo, miren, yo soy un profesor de comprensión lectora y yo soy el mejor maestro de comprensión lectora porque yo creo que yo soy el mejor maestro de comprensión lectora. ¿Ese argumento es válido o no lo es? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Díganme por qué no. ¿Cuál es el problema de mi argumento? Porque no es objetivo. ¿Cómo? Creo que es porque no es objetivo, o sea, lo está diciendo usted mismo sobre sí mismo. Es porque mi argumento está La verdad, sustentado en la subjetividad, en la individualidad, en lo que yo creo. No estoy dando razones, hechos que comprueben que yo lo soy. Entonces, si yo digo, yo soy el mejor maestro de comprensión lectora del Valle del Cauca porque se hizo un concurso y a través de ese concurso se midieron tales y tales cosas y yo ocupé el primer puesto, allí tendría un sustento. Entonces, eso significa que cuando Calvin dice que son mucho más geniales, porque él dice que son mucho más geniales, su argumento es totalmente subjetivo
y lo primero que yo debía saber es que el argumento del niño de ninguna manera era válido. Y tenía que descartar la B y la D que marcó la mayoría. Cuando un argumento se apoya solo en la subjetividad, ese argumento va a tener mucha dificultad para sustentarse. En este caso, eso es lo que le está pasando a nuestro amigo Calvin. Entonces, el argumento es y no es válido. Ya eso nos deja entre A y C. Y entre A y C, ¿cuál es mejor? El mejor argumento entre la A y la C es la C. ¿Por qué en la A dice inválido? Porque los tiranosaurios serían más geniales si fueran carroñeros. No, no serían más geniales si fueran carroñeros si solamente se sustentan en la genialidad que dice Calvin. Entonces la respuesta a esta pregunta era la C. Es inválido porque que sean geniales no tiene una implicación directa con que sean depredadores, porque el argumento del niño está sustentado solo en lo que él piensa, en su subjetividad. La respuesta entonces sería la C. Maestros, maestras, ¿todo claro? Sí. No entiendo la pregunta, María Mercedes. Creo que es el de la tesis. ¿El de la tesis? La cuarta. Ok. Bueno, cuando Profe, una de pronto, persona... profe, qué pena, de pronto nos Sí. puede ampliar, sí, como la diferencia ahí con un ejemplo entre argumento y tesis. Ok. Entonces, miren, por ejemplo, cuando... Voy a devolverme a la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta de la que estamos hablando. La tesis es la idea que defiende el autor. Supongamos que yo voy, me ponen en el colegio a escribir un trabajo sobre el aborto. Y yo voy a escribir, investigo todo lo que necesito investigar del aborto y tengo que escribir un ensayo. Entonces, como tengo que escribir un ensayo, yo tengo que encontrar una idea que yo quiero defender. Yo quiero defender la idea de que el aborto debe estar permitido en todos los casos porque nadie debería obligar a una mujer a tener un bebé que ella no quiere sustentar. Supongamos que ese es el tema y que la idea que yo voy a defender es que estoy a favor del aborto. ¿Entienden? Entonces, esa es la tesis que voy a defender, que el aborto debe estar permitido en todos los casos porque es la mujer la que debe decidir. ¿Cuáles son los argumentos que yo voy a utilizar? Entonces, yo voy a ir a buscar investigaciones donde se demuestre que cuando a una mujer la han obligado a tener un bebé que no quería tener, va a tener problemas psicológicos, probablemente va a maltratar al niño y utilizo todas esas cosas que yo encontré en mi investigación y las pongo como argumentos, como sustento a la idea que estoy defendiendo. ¿Entienden? Entonces, los argumentos son todas las ideas que yo puedo encontrar para defender lo que yo estoy proponiendo con mi texto. La tesis es la idea que yo creo que es correcta y los argumentos son los datos, la información que yo consigo para demostrar que la idea que defiendo es correcta. Por eso aquí el niño dice que tiene que escribir un trabajo y el trabajo es que hay un debate, hay una controversia entre si los tiranosaurios eran esto o aquello. Él elige esto y no aquello. Debe buscar argumentos para defender esto. Por ejemplo, él dice, creo que eran temibles depredadores, porque el baú tiene que buscar dentro de las investigaciones que se han encontrado los tiranosaurios, porque es más poderoso defender la idea de que eran depredadores y no carroñeros. La tesis es la idea que elijo defender y los argumentos son las ideas con las que sustento mi tesis. Pueden ser datos estadísticos, pueden ser opiniones de expertos, pueden ser comparaciones con otras situaciones, pueden ser argumentos de causa y efecto. Hay muchos tipos de argumentos.
Si quieren, en una próxima clase hablamos del texto argumentativo en detalle y les explico eso. Profe, o sea que si el argumento es de ideas propias, siempre va a ser inválido. Lo que pasa es que si un argumento está sustentado en la subjetividad, no va a tener tanta fuerza cuando el sustento de mi argumento tiene un soporte científico, estadístico, va a tener mayor fuerza. Porque un argumento subjetivo puede ser válido y puede tener fuerza, por ejemplo, cuando está sustentado en la experiencia. Entonces yo, por ejemplo, voy a defender una idea y digo que yo llevo 40 años trabajando en ese tema y en mis 40 años de experiencia tengo muchísimos casos que demuestran que lo que yo digo es correcto. Ahí el argumento tiene cierta parte de subjetividad, pero está sustentado por la experiencia y eso le da mayor validez. Pero cuando un argumento está sustentado solo desde la subjetividad, pues es muy leve, es fácil de debatir, es fácil de controvertir. ¿Entendido? Ajá. Cuando él dice que o son esto o son otro, ya delimitó el tema. Y cuando eligió uno de los dos caminos, eligió la posición que va a defender. O sea que eligió la tesis. María Mercedes, te escucho. Profe, hay algo que a mí me genera mucha confusión siempre y es lo siguiente. Por Sí, ejemplo, señora. cuando plantea la siguiente que habla de la validez o invalidez y Sí, ya la que, voy a poner. sí, Ya. y que hay algo por lo que uno se rige, lógicamente, pues cuando uno es así como tan estricto y cuadriculado que uno dice sí, solamente concentrarse en lo que le brinda a usted o le ofrece el texto, ¿sí? El Sí. texto. Entonces, esa respuesta, por ejemplo, más bien está relacionada con mi calificativo, o sea, con el calificativo en este caso de quien está respondiendo esa pregunta. Entonces, ¿cómo diferenciar? O yo no sé, me genera confusión, ¿cómo diferenciar? Porque para Calvin es válido su argumento, pero para mí que soy la lectora es inválido el argumento, ¿sí? Entonces, Por ¿me eso. entiende? Pero lo que le pide la pregunta, muy bien. Lo que usted dice es correcto porque nos permite entender más la pregunta. Nuestra labor no es defender a Calvin, sino analizar el producto palpable de lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál es el producto palpable con el que podemos evaluar lo que dijo Calvin? Lo que él dice en la última viñeta. Cuando él le dice, ¿por qué? El tigre le pregunta, ¿y por qué dices que los tiranosaurios eran temibles depredadores? La respuesta de él, porque son mucho más geniales de esa manera. Ese es todo el argumento que él está dando y es toda la información que tenemos. ¿Sí? Pero como nosotros estamos analizando, nuestra labor es tomar distancia, esa es nuestra labor como lectores, no estar ni a favor ni en contra de Calvin, sino analizar el producto palpable, que es lo que él dice, su argumento es inválido, porque él no está dando razones por las cuales esos tiranosaurios son geniales. Dejó la idea libre, no nos dio suficiente información ni un sustento para su argumento. Por eso lo podemos calificar de inválido. ¿Se acuerdan que hablábamos de tomar distancia cuando le hacíamos la lectura de la definición de lectura crítica? Creo que María Mercedes lo puso muy claro. Para Calvin su argumento es válido porque él se lo está conversando con el otro personaje, pero nuestra labor es desde acá afuera, solo tenemos lo que él dice y desde este punto de vista y desde lo que nos pide la pregunta, el argumento del niño es inválido porque no tiene un sustento, no tiene elementos que prueben que son mejores como temibles depredadores. ¿Entendido, Mercedes? Ok.
Bueno, maestro, alcanzamos a hacer 2 textos. Miren que la gente tiende a pensar, es una historieta, eso es fácil. No, señor. El tipo de texto no define la complejidad de las preguntas. Puede ser un texto de 5 líneas y ponernos en tremendo problema. ¿Ok? Entonces, no se confíen en eso. María Mercedes quería que revisáramos la 4. ¿Quieres ver algo más de la 4? Profe la profe Jenny Velázquez allí pregunta algo. O sea, dice, ¿por qué usa una tesis? ¿Por eso es inválido? ¿Para qué? No. Porque usa una tesis, no, porque su tesis no se prueba. Porque el único argumento que él da para sustentar la tesis es que son geniales. Eso es lo que lo hace inválido, que no tiene más elementos que lo sustenten. Jenny, te escucho. Ve, profe, no, lo que yo estaba tratando de entender es que cuando uno utiliza una tesis, que básicamente es una idea que no tiene soporte científico, por así decirlo, que no va con el soporte científico, entonces no vendría a ser argumentativa, ¿cierto? No te entendí la última parte. ¿Me lo explicas de nuevo? O sea que a lo que me refiero yo es que las tesis son ideas, ¿cierto? Que es lo que usted Sí, dice. son ideas que uno va a probar o a defender. Eso, uno va a probar. Mientras no estén probadas, o sea, no van acorde con el método científico, por eso no son argumentativas. Sí, bueno, ¿Algo digamos que así? si lo trasladamos al ambiente de la ciencia, cuando un científico hace un descubrimiento, él tiene que probar que realmente su descubrimiento funciona. Si no logra probarlo, se queda la tesis en el aire. Él tiene que demostrar que esa idea que él propone realmente funciona, porque la puso en práctica, porque hizo la experimentación la suficiente cantidad de veces para demostrarlo. O sea, sí hay una relación, por eso la mayoría de los textos que producen los científicos terminan siendo argumentativos, porque ellos tienen que demostrar que lo que están proponiendo o que la hipótesis que querían probar realmente funciona. Listo, maestro. Ok, gracias. ¿Listo? Que es lo mismo que nosotros hacemos cuando hacemos el trabajo final de una investigación. Tenemos que demostrar que lo que yo digo que funciona, funciona. No porque yo creo, sino porque la evidencia demuestra que realmente funciona. El niño nos dice que los tiranosaurios son más geniales, pero no dice por qué, ni qué los sustenta, solo la genialidad que él le atribuye. Entonces no es suficiente. ¿Entendido? Bueno, maestros, todo claro. Alcanzamos a hacer 2 textos muy valiosos. Vamos a seguir en el proceso. En la próxima clase voy a incluir ordenamiento de oraciones y hacemos más de este proceso de comprensión lectora que creo que es el proceso más valioso que tenemos que hacer. ¿Entendido? Que tengan una buena noche, que descansen y nos encontramos ya la próxima semana. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que descansen. Profe, ¿puedes pasar Gracias, un, profe. puedes Feliz pasar noche un para todos. momentico las preguntas? ¿Puedes pasar un momentico las preguntas? Yo le tomo pantallazo. Bueno, ya lo hago. Profe, gracias. Ya lo hago. ¿De este texto o de este texto? Sí, profe, sí. Muchas gracias, profe, hasta mañana. Profe, pues hagamos una cosa. Yo ahora le voy a enviar ahora o mañana le voy a enviar a José lo que hemos visto y usted va a quedar con ese material. ¿Te parece? Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, listo. No se preocupe.